Hallo, schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Heute treffen wir uns hier mit einem vom Kulturministerium Spaniens ausgearbeiteten europäischen Programm anlässlich des Jahresgangs einige berühmte, bedeutende Konferenzen des spanischen Philosophen José Ortega y Gasset in Deutschland. Bevor aber wir unseren Moderatorin, die Dichterin und Literaturkommentatorin Esther Ramón, Platz für die Vorstellung der Gäste machen, welche danach ein Gedankengespräch und ein literarisches Gespräch führen wird. Vorerst möchte ich Ihnen nur daran erinnern, dass Spanien 33 Jahre nach dem EU-Beitritt die sozusagen so europäischste Gesellschaft der Union, die größte Feind der Europäischen Union bleibt. Und das, obwohl es ein Land ist, das dem amerikanischen Kontinent so nahe steht, sowie auch nahe des afrikanischen Kontinents liegt. Buenas tardes, queridos amigos. Hoy nos reunimos aquí con un programa preparado por el Ministerio de Cultura de España sobre Europa, con motivo de unas célebres conferencias en Alemania del filósofo español Ortega y Gasset. Antes de dar paso a nuestra moderadora, la poeta y comentarista literaria Esther Ramón, que guiará a continuación una charla de pensamiento y una segunda literaria sobre el tema Europa, desearía recordarles simplemente que España sigue siendo hoy, 33 años después de su entrada en la Unión Europea, la sociedad más europeísta de la Unión. Y esto pese a ser un país tan cercano al mismo tiempo al continente americano y tan cercano geográficamente a África. Bueno, ¿qué tenía yo que decir? Sí, para Ortega Europa es la solución a los tradicionales males españoles. Pero a partir de ahí y a lo largo de sus escritos, Europa pasa para Ortega de ser la solución del problema hispánico a ser también, con su famoso libro La Revolución de las Masas, también cuna y fuente de totalitarismos. Europa es también el propio problema, que además en una época exporta a España el socialismo, el fascismo, el anarquismo. Por tanto, el tema entonces que le incumbe es la propia decadencia de Europa y de la moral europea. Y para la Ortega, entonces, la solución no es otra, ya entonces en los finales de los 40, que la creación de unos Estados Unidos europeos, lo que será el precedente teórico de nuestra Unión Europea. Bien, pues ahora tengan en cuenta que si esa era la solución, hoy la Unión Europea está más averiada y debilitada que nunca, cuando no solo España, sino también Alemania y otros países la necesitan más que nunca. Also erst nur vom Anfang an wird Europa für Ortega zur Lösung für jede spanischen Probleme. Sie wird aber danach, so nach seinem berühmten Buch Die Revolution der Massen, das in vollem Schwung des Totalitarismus und des Zweiten Weltkrieges geschrieben wurde. Europa dann wird zu einem eigenen Problem für Spanien auch. Von ihr, also von Europa, werden Sozialismus, Faschismus und Anarchismus in der Halbinsel importiert. Daher ging es dann um den Niedergang Europas und der europäischen Moral. Also jetzt in dieser Zeit meine ich, so Ortega wird für die eigene Europa die Lösung gegen Nationalismus nicht anderes als die Schaffung einen Vereinigten Staaten von Europa, des theoretischen Präzedenzfalls unserer Europäischen Union ist. Die schlechte Nachricht aber ist, dass die Europäische Union selbst erlebt heutzutage Pannen und alte Schwierigkeiten. Und das, wann die Europäer und auch die Spanier sie am meisten brauchen. Danke an alle und seien Sie willkommen unter uns. Por favor, Esther,
que va a moderar esta sesión. Adelante. Muchísimas gracias de nuevo al director del Instituto Cervantes y a todos ustedes por estar una vez más aquí acompañándonos en una jornada muy, muy especial. Realmente vamos a conmemorar un día muy especial, que fue en septiembre de 1949, justo ahora hace 70 años. El filósofo español José Ortega y Gasset pronunció en Berlín una conferencia muy importante, vista desde la perspectiva actual, titulada Meditación de Europa, ante lo que en un principio iba a ser un simple grupo de estudiantes, que al final resultó ser una afluencia de público tal que hubo incluso que habilitar unos altavoces en el exterior de la sala. Y suponemos que para él, que estudiara también el comportamiento, como saben, de las muchedumbres, de las aglomeraciones en la rebelión de las masas, debió incluso sorprenderle. Era tanto el interés por el tema que hubo una aglomeración para escucharle. Su discurso, como saben, europeísta y federalista, prefiguraba lo que después iba a ser la Unión Europea. Y en estos momentos, con la amenaza del Brexit, por ejemplo, resulta especialmente actual y vigente, e incluso necesario. En torno a dicho acontecimiento, dedicaremos la mesa de hoy a reflexionar sobre esa Europa que tanto preocupaba al filósofo, con Eurídice Cabáñez, que nos acompaña y que nos hablará de cómo pensar un continente como el europeo en un mundo dominado por la tecnología, cuyas fronteras son cada vez más difusas. Y con José Luis Pardo, que no necesita ninguna presentación, uno de nuestros mayores pensadores, que sin duda nos iluminará con sus reflexiones en torno al texto de Ortega. Eurídice Cabáñez es doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, cum laude mención internacional, con la tesis titulada La tecnología en las fronteras. Es actualmente profesora en el Máster de Diseño Tecnopedagógico en la Universidad Isabel I de Castilla y en la Maestría en Comunicación y Humanidades Digitales de la Universidad del Claustro de Sor Juana, en México. Cuenta con más de 50 publicaciones, entre las que cabe destacar el libro El aprendizaje en juego. Ha sido además directora de la Fábrica Digital, el rule de la Secretaría de Cultura de la CDMX, parte del equipo curatorial en Transitio MX06 y asesora y colaboradora con el Centro Multimedia del CENART. Actualmente es CEO de Arts Games. Diseña videojuegos que experimentan con la interfaz, audio games, videojuegos educativos, Enova, videojuegos radicales, Homo Zapping y videojuegos independientes como Grotto, ganador del primer premio del programa por la innovación del desarrollo del videojuego en España. Y estamos deseando con este currículum y con estos saberes sobre nuevas tecnologías ver cómo se reactualiza ese discurso de Ortega y cómo lo ve desde esa perspectiva. José Luis Pardo, como decía, no precisa presentación, pero no obstante voy a dar algunas pinceladas de su biografía. Es catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid, donde dirige el proyecto de investigación El filósofo, la ciudad y el conflicto de las facultades. Traductor al castellano de autores de filosofía contemporánea como Frederick Jameson, Guy Debord, Michel Serres, Emmanuel Levinas, Giorgio Agamben o Gilles Deleuze. Ha dictado cursos y conferencias en diversas universidades e instituciones y además de numerosos artículos y monografías en revistas especializadas, ha publicado, entre otros, los libros Transversales, Textos sobre los textos, en Anagrama, en el 77, La metafísica, Preguntas sin respuesta y Problemas sin solución, en Montesinos, en el 89, y con una edición aumentada también en la editorial Pretextos, en 2006, La banalidad, Anagrama, 1989, edición aumentada en 2004, Estructuralismo y ciencias humanas, en ACAL, en 2001, La regla del juego, sobre la dificultad de aprender filosofía, Galaxia Gutenberg, 2004, que obtuvo el Premio Nacional de Ensayo, o Estudios del malestar, políticas de la autenticidad en las sociedades contemporáneas, en Anagrama, que fue además Premio de Ensayo en 2016. Les dejo con ellos, que sin duda nos van a iluminar con sus reflexiones. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a la organización, a todos los que estáis aquí. La Europa que encontramos hoy en día no es la misma, evidentemente, que de la que hablaba Ortega y Gasset hace 70 años, aunque seguimos pudiendo encontrar algunas similitudes. Un gran cambio que podemos encontrar, por ejemplo, es la globalización. Una globalización que se ha exacerbado, aunque no podemos olvidar que en realidad siempre hemos estado juntos en el mundo. Siempre nuestras decisiones afectan a los otros, siempre impactan en los otros. Pero parece que es ahora cuando nos damos más cuenta. Por ejemplo, el caso del incendio del Amazonas y todo el debate acerca de si algo como el Amazonas puede depender solo de un Estado o si se puede dejar que lo talen o lo quemen o hay que protegerlo entre todos, pues reaviva un poco también estas cuestiones sobre la globalidad. Me gustaría citar un texto de una de mis filósofas favoritas, Marina Garcés, donde dice que la certeza injustificable en un mundo común sea la base de la política entendida como esa dimensión del quehacer humano, que asume que la vida es un problema común. Los sistemas políticos, sus instituciones y sus clases dirigentes tienden a conjurar este problema haciendo de lo común un monopolio o su proyecto particular. En la medida en la que la vida en el planeta ha ido estrechando sus vínculos de interdependencia, la lucha por este monopolio se ha recrudecido, hasta el punto de que actualmente la trama de relaciones que componen la vida social es percibida directamente como una trampa. Vivimos atrapados en un mundo que no se nos ofrece como un cosmos acogedor, sino como una cárcel amenazante. Por eso la tendencia hoy es construir nichos de seguridad, ya sea en formas de privilegios, ya sea en forma de ideologías e identidades bien establecidas y cerradas. Pero es obvio que la búsqueda de seguridad alimenta la guerra y siembra las minas en el campo de batalla que se ha convertido en la realidad mundial. Frente a ello, recuperar la idea de un mundo común no es una forma de escapismo utópico, todo lo contrario. Es asumir el compromiso con una realidad que no puede ser el proyecto particular de nadie y en la que, queramos o no, estamos siempre ya implicados. Esta globalidad, si dejamos de entenderla como una red clientelar del proceso capitalista y pasamos a verla como precisamente esto, ¿no? Como un mundo en el que estamos los unos y los otros y todos tenemos que negociar y dialogar, Europa plantea una gran problemática y una gran crisis, o tiene que de alguna forma replantearse también. Porque actualmente, y Europa ha sido un claro referente democrático, con unos valores, unos derechos y todo un trabajo que lo convierte en ese referente, pero estamos de alguna forma garantizando nuestros derechos o tratando de defenderlos y garantizarlos mientras los construimos también en base a una explotación del otro. El ciudadano, entendido aquí como ciudadano europeo, se construye en contraposición a un no ciudadano, que si en la época clásica de la Grecia clásica era el esclavo, en este caso son las personas que están siendo explotadas, son los países que están siendo expoliados de sus recursos. Entonces, no podemos estar construyendo la idea de un ciudadano contraponiéndolo a otros. Tenemos que generar ese diálogo y es urgente establecer un diálogo donde todas las voces sean escuchadas. En ese sentido, España tiene un papel muy importante porque tanto geográfica como culturalmente es un nexo muy, muy fuerte con África y con toda la parte de América Latina. Si estos derechos y garantías son solo para unos pocos, no son derechos, son privilegios. Entonces tenemos que trabajar en que sean para todos. Pero, digamos, la globalización entonces no ha hecho más que acrecentar estas relaciones entre los lugares. Pero ha habido un cambio que sí ha sido tremendo, porque estas relaciones ya estaban. El gran cambio viene de la mano de Internet. Internet nos conecta todo el tiempo. ¿Cuánto pensáis que empleáis cada día a habitar el mundo físico y cuánto tiempo a habitar el mundo virtual? Seguramente pensáis que habitáis más el mundo físico que el virtual, pero ¿sabéis que una persona toca de media 2.617 veces al día su móvil? Niños y niñas de 8 a 18 años pasan de media 7 horas frente a una pantalla. Estamos habitando cada vez más un mundo virtual, un mundo digital, mucho más que el físico. ¿Y qué sucede con esa nueva ciudadanía digital? ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues bueno, estamos internando todas esas tecnologías. No sé si estáis familiarizados con el concepto de embodiment, que podemos encontrar un poco de corporizar la tecnología, que podemos encontrar desde Merleau-Ponty hasta Donaid. Cuando
estamos empleando una tecnología, la incorporamos a nuestros cuerpos. En estos filósofos están muy claros los ejemplos como el del bastón de ciego, donde extendemos nuestros sentidos y podemos sentir el bastón como una parte más de nuestro cuerpo, o con el ejemplo más sencillo de cuando estamos conduciendo, donde interiorizamos un poco los límites del vehículo con nuestros propios límites. Esto es muy fácil de entender, pero lo que está sucediendo ahora es una incorporación mucho más compleja, porque lo que estamos incorporando no son herramientas de hardware, no es un objeto, son herramientas de software, y los estamos incorporando a nuestras mentes. Nuestra memoria ya no es algo que esté limitado a la cantidad de información que pueda almacenar en mi cerebro. Es una gran memoria extensa que contiene todo el conocimiento que se encuentra en Internet. Nuestras relaciones sociales, afectos, no están limitados a quien tengo al lado, se extienden también por todo el lugar. Y son esas herramientas las que estamos interiorizando y generando formas de pensar y de actuar. Por ejemplo, si mi gran memoria extensa es el Internet global, ¿cómo decide o quién decide qué es lo que voy a recordar primero y qué es lo que voy a recordar después? Los algoritmos de Google deciden por nosotros qué información no es relevante y no va a aparecer en sus búsquedas, qué información es la que tiene que aparecer primero, y están de alguna forma construyendo nuestra memoria. Nuestra memoria la está construyendo una corporación con intereses privativos. Cuando estamos trabajando o nada más igual mirando las redes sociales, haciendo el scroll en Facebook, estamos generando otra estructura también para nuestro cerebro. Estamos generando una cultura de la adhesión, del fab, del retweet. No estamos generando una cultura del debate. ¿Qué sucede cuando yo paso de tiempo en redes sociales? El conductismo más básico está operando de forma que necesito tener likes. Se prima la cantidad sobre la calidad. Es importante compartir muchas cosas para tener muchísimos y muchísimos likes. Pero eso solo nos genera dependencia y además genera que quien nos discute algo, pues lo bloqueamos, me molesta. Solo almacenamos amigos que piensan exactamente lo mismo que nosotros. Y el algoritmo de Facebook se encarga de ello, porque solo nos va a hacer aparecer cosas con las que estamos de acuerdo. Entonces se generan también burbujas ideológicas y radicalismos dentro de esa forma de funcionar. Pero, ok, es una problemática. Estamos en un mundo digital donde básicamente la forma de ser y todas nuestras relaciones tecnológicamente mediadas están regidas por intereses comerciales de grandes corporaciones. Pero esto es algo muy general. ¿Qué tiene que ver con Europa? ¿O cómo afecta a la política europea? Bueno, la primera problemática es que la imposibilidad del pensamiento crítico imposibilita la democracia. Cuando estamos generando tantísimos contenidos que ya no tenemos tiempo, ni aunque quisiéramos, de contrastar toda la información que vemos día a día, estamos cayendo en fake news, estamos cayendo en la posverdad, en noticias generadas con la intención de manipular la opinión pública, las decisiones personales y políticas. Y es un gran problema porque delegamos la inteligencia, como también el concepto de inteligencia delegada de Marina Garcés. Como no podemos revisar toda la información, confiamos en, pues mi amigo, si mi amigo puso esto, ya lo habrá revisado él, un medio en concreto o una red en concreto. Incluso confiamos en la inteligencia artificial. Confiamos en que estos algoritmos me van a dar lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que es bueno. Y ya no tengo que encargarme yo de buscar más allá porque ya me lo dan hecho. Esto es una gran problemática. Y parece que no nos estamos dando cuenta porque estamos también muy centrados en los ascensos de la ultraderecha como la mayor amenaza para la democracia. Pero en realidad la mayor amenaza para la democracia es que no podamos tomar decisiones libres. Seguramente estáis familiarizados con el caso de Cambridge Analytica, donde a través de algunas aplicaciones de encuestas en Facebook se hicieron perfiles ideológicos de la gente para poder después hacerles propaganda dirigida especialmente a lo que querían oír, ¿no? Pues bueno, eso ha pasado también aquí en Europa, aunque parece que el escándalo solo se habló con Cambridge Analytica. Carol Caldwell, que fue la periodista que destapó todo el tema de Cambridge Analytica, habla también en una TED Talk sobre la injerencia de Facebook dentro del Brexit. Como ya sabéis, pues en Reino Unido se votó abandonar Europa. Se generó mucho más
racismo, xenofobia en las calles, han aumentado también las agresiones. Pero, ¿cómo se dio esto? No sabemos mucho porque todo lo que sucede en Facebook es un espacio privado, es una caja negra. Lo que sí sabemos es que se lanzaron determinadas campañas donde se trabajaba con noticias falsas para cambiar la opinión pública, informando, por ejemplo, bueno, desinformando, sobre que Turquía iba a entrar en la Unión Europea y que con mucha más gente, salarios más bajos, pues eso iba a hacer que bajara el nivel de todos y vamos a perder nuestra calidad de vida. Incluso con políticas o con campañas y anuncios directamente que casi se podrían determinar delitos de odio, hacia el odio y el miedo hacia el migrante, hacia el de fuera, que nos viene a quitar el trabajo, que viene a acabar con nuestros privilegios. No sabemos nada sobre lo que pasó. Sabemos que estuvieron esos anuncios. Se han recuperado algunos, porque luego también los eliminas y eso nunca existió. No sabemos quién publicó las campañas. No sabemos qué impacto tuvieron, a cuánta gente llegaron. No sabemos cuánto dinero se invirtió. Eso es muy importante porque, como sabéis, hay regulaciones que impiden que se gaste más de un cierto dinero en campañas políticas. Pero eso no se sabe cuánto se gastó en Facebook. Entonces, es un lugar como para hacer una gran trampa, invertir en campaña, cuando en realidad estás superando demasiado el dinero que ya estabas ocupando. Y no sabemos a cuánta gente llegó, no sabemos nada. No sabemos lo que saben de nosotros, que quizás es lo más importante, qué saben de nosotros. O sea, sabemos lo que compartimos, pero ellos pueden saber muchas más cosas. No sé si recordáis que hace unos años Facebook publicó un nuevo buscador dentro de su Facebook, donde podías buscar de una forma más detallada. En los primeros días del buscador, un artista lo utilizó para buscar y publicar las búsquedas. Buscó, por ejemplo, empresas que contratan personas a las que les gusta el nazismo. Y aparecían en cabeza el Ejército de los Estados Unidos y McDonald's, creo que eran las dos primeras. O buscó mujeres casadas con hombres a los que les gustan las prostitutas. Evidentemente, todos vemos el problema de que eso estuviera ahí. Cuando Facebook vio eso, lo bajó. Lo bajó como uso al público, pero ellos lo tienen. Ellos pueden saber toda esa información de nosotros. Ellos pueden saber cuándo estamos deprimidos, cuándo estamos vulnerables, que los lunes a las 10 de la mañana todo lo que me pones delante me gusta, entonces, cuándo vendernos exactamente cualquier producto o cualquier idea política. ¿O creíais que añadiesen el me enamora, me enfada y un montón de variedades, o incluso que puedas poner me siento y ya te dan toda una serie de características y etiquetas para que pongas exactamente cómo te siento? ¿Alguien pensó que eso era por bien y servicio del usuario? Evidentemente no. Lo que está generando es ese traqueo total y absoluto de todo lo que hacemos para utilizar todo eso. Ya no podemos tomar decisiones libres. El pensamiento crítico está en juego, las decisiones libres están en juego, está en juego la democracia. Ha habido 3 investigaciones oficiales sobre Facebook. Una de los Estados Unidos, otra de la Unión Europea y otra en concreto la de Reino Unido con el Brexit. Todas ellas han llegado a las conclusiones de que han pasado cosas ilegales en las elecciones de cada lugar. Pero ni siquiera han conseguido entrar a Facebook para verificarlo porque pues, su propietario no lo permite. ¿Cómo vamos a construir una Europa inclusiva, horizontal, justa, cuando la mayor parte de nuestra vida ocurre en espacios digitales privados, que están regulados por estas lógicas? La democracia carece de garantías actualmente, no podemos obviar toda la parte digital. Así que si logramos trazar como este horizonte común no excluyente de pensamiento crítico, necesitamos mirar a las producciones digitales. Se dice que Estados Unidos produce tecnología, China copia y Europa regula. Pero es muy difícil regular una tecnología que no sabemos cómo funciona. Si no volvemos sobre las tecnologías digitales y creamos espacios públicos digitales donde pueda suceder esta vida digital, estamos dejando toda nuestra vida en manos de estas grandes corporaciones. Por eso, el gran reto de Europa ahora mismo está del lado del mundo digital.
Bueno, muy buenas tardes y desde luego muy agradecido por la invitación de esta tarde y sobre todo por la presencia de ustedes aquí esta tarde con tantas cosas que se podían hacer mejores. Bueno, la conferencia que Ortega pronunció en Berlín en el año 49, pues es una conferencia, por una parte, muy integrada en el pensamiento de Ortega y por otra parte muy vinculada, como no podía ser de otra manera, a los acontecimientos inmediatos y al contexto de una Europa desolada por la posguerra mundial, ¿no? Esa conferencia, pues ya se ha dicho, Ortega propone algo así como algún tipo de unidad política europea como freno o como cortapisa a lo que él considera las dos amenazas fundamentales que sufre Europa y que ha sufrido, digamos, durante el siglo XX. Amenazas que él llama en algún momento, a una la llama el nacionalismo y a la otra el internacionalismo, ¿no? Precisamente contra el nacionalismo pues, propone una suerte de sociedad europea que se empeña mucho en demostrar que es algo que ha existido ya desde antes de la fundación de las naciones modernas. Y frente al internacionalismo defiende, sin embargo, la existencia histórico-política de las naciones como algo que no se puede obviar, como algo que no se puede ignorar, a pesar de que pueda existir esa sociedad europea. Y evidentemente, pues como para tantas otras personas en ese momento, la preocupación fundamental de Ortega es, en fin, que no vuelva a haber en Europa otro conflicto que acabe de devastar, digamos, esa sociedad europea. No voy a comentar la conferencia de Ortega porque no creo que sea este el lugar ni el momento, pero bueno, sí que podemos hacer un poco el ejercicio de redibujar un poco el contexto desde la perspectiva que nos dan los 70 años que han pasado desde entonces. Porque lo que sucedió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial pues es seguramente una cosa más original, más novedosa, más insólita de lo que parece a primera vista. Con respecto al pasado, solo quiero recordar dos cosas. Una, que, por ejemplo, en la Europa de los años 20 del siglo pasado, reinaba un clima, no diré solamente político o emocional, sino incluso intelectual, que propiciaba la idea de que el liberalismo era una posición política decadente, probablemente caduca y desde luego en retirada, debido pues, a las implantaciones tecnológicas muy novedosas en ese momento, debido a la terrible crisis económica que habían sufrido algunos países europeos después de la Primera Guerra Mundial, y debido pues, a eso que Ortega llamaba con evidente disgusto, pero con agudo instinto, las masas, ¿no? o más bien el descontento de las masas. Claro, es evidente, no hace falta insistir mucho en eso. Los totalitarismos que en ese momento aparecieron pues utilizaron ese descontento de las masas para alcanzar el poder, ¿no? Como una fuerza de choque para alcanzar el poder, aunque por lo que hemos visto tampoco tenían muy claro lo que querían hacer con el poder una vez alcanzado. No creo que merezca la pena distinguir mucho entre totalitarismo de izquierdas o de derechas, porque en el fondo esa es una distinción que solo se puede hacer cuando hay pluralismo político, y lo primero que hacen los estados totalitarios es eliminar el pluralismo, y no creo que a nadie le sirva de consuelo pues pensar que si le persigue Stalin es por razones moralmente justificadas, ¿no? Pero lo segundo que quería recordar es que estos estados totalitarios
se presentaban en público, otra cosa es que lo fueran luego de verdad más o menos, pero se presentaban como lo que hoy llamaríamos estados sociales, estados que pretendían, en fin, responder al descontento de las masas sociales, bueno, y algunos directamente socialistas, ¿no? Evidentemente eran unos estados sociales completamente incompatibles con la democracia liberal y que exigían la abolición del Estado de Derecho. Y por eso digo que lo que pasó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial fue un experimento insólito, inédito, lo que pasó por lo menos en las democracias liberales europeas, ¿no? Es decir, el experimento de un modelo político que era a la vez un Estado de Derecho, es decir, que estaba basado en los derechos civiles de los ciudadanos, en la separación de poderes, y que por lo tanto animaba unas políticas que tendríamos que llamar políticas de libertad, ¿no? Políticas de bienestar jurídico, pero que por otra parte era también un Estado social, es decir, un Estado que de verdad quería responder al descontento de las masas y no utilizar ese descontento como fuerza de choque, ¿no? Por lo tanto, es decir, derivando una parte muy importante de la inversión pública para la lucha contra la desigualdad, para, en fin, la protección sanitaria, la educación pública, las pensiones, el seguro de desempleo, etcétera, ¿no? Digamos, todo eso que podríamos llamar políticas de igualdad encaminadas, digamos, a conseguir el bienestar material de los que no lo tienen. Naturalmente, esta combinación de democracia parlamentaria y derechos sociales universales, pues es una combinación difícil porque, digamos, exige combinar la libertad con la igualdad. En el momento que el juego social es libre, de verdad, en cuanto empieza el juego hay desigualdades, hay gente que gana, hay gente que pierde, hay gente que gana más y que gana menos, y por eso precisamente son necesarias las políticas de igualdad, las políticas encaminadas al bienestar material, pero a su vez, digamos, la igualdad, si no quiere ser solamente una igualdad demagógica, es decir, un mero maquillaje bajo el cual subsiste la igualdad, la desigualdad real, pues evidentemente tiene que poner a los ciudadanos en condiciones de igualdad de oportunidades a la hora de comenzar el juego. Y eso es una cosa que no es nada difícil de hacer, es nada fácil de hacer y tampoco es nada barata. Entonces, digamos, el éxito de este modelo consiste pues, en eso, en conseguir no sacrificar la libertad a la igualdad, ¿no? Y ni lo contrario, porque en fin, de nada vale en fin, cacarear la existencia de derechos civiles si hay una parte de la población que no tiene recursos materiales para ejercerlos, ¿no? Bueno, pues yo diría que en estos 70 años que nos separan de la conferencia de Ortega, por lo menos en buena parte de ellos, ser europeo ha significado esto, ¿no? Vivir en una democracia social de derecho, que, como digo, es un experimento bastante inédito, más inédito de lo que parece. Este modelo en sí mismo no es perfecto y su aplicación pues, ha tenido muchos desarreglos, ¿no? Críticas a este modelo político hemos oído muchas, hemos escuchado, por ejemplo, pues desde el ámbito que se suele llamar neoconservador, decir que es un modelo que tiende al despilfarro, que adormece la iniciativa privada, que fomenta el clientelismo. Pero por otra parte, antes de eso, vimos, por ejemplo, en mayo del 68, a unos jóvenes universitarios de familias trabajadoras cuyos padres no podrían haber soñado ni siquiera que sus hijos iban a tener educación superior, y les vimos a estos muchachos pasearse por las calles de París con unas pancartas donde estaba el Che Guevara, Ho Chi Minh y Mao Zedong. Quiero decir que no todo iba bien, que había, en fin, alguna disfunción, ¿no? Desde luego, y por, en fin, no alargar demasiado el relato, todo lo que, de lo que ahora podemos lamentarnos de la situación en la que se encuentra Europa, etcétera,
No podemos todo achacarlo a la crisis económica que estalló en 2007-2008. Venía de mucho antes, es decir, todos los síntomas estaban ahí y algunas de las políticas incluso estaban ahí. Pero digamos que lo que hizo la crisis fue, desde luego, manifestar el rostro más siniestro de esas disfunciones. Porque, claro, también las críticas que se hacían desde el ámbito neoconservador contra el estado del bienestar, por muy mala intención que tuvieran, designaban disfunciones reales, ¿no? Como resulta que la crisis fue en principio una crisis económica y como resulta que, ya lo he dicho, las políticas de igualdad necesitan una gran dosis de inversión pública y una maquinaria organizativa enorme, pues evidentemente fue, entre otras cosas, una crisis de financiación del estado del bienestar, que no se puede atribuir exclusivamente a la codicia, por mucha codicia que fuera, la de los lobos de Wall Street, sino al hecho de que Europa se enfrentaba, además de una crisis financiera, a dos fenómenos que tampoco son nuevos, pero que en ese momento se pusieron muy de manifiesto. Por una parte, la competencia económica con nuevos agentes globales que no son del todo, o en algunos casos de ninguna manera, estados sociales de derecho y que por lo tanto pueden competir en condiciones de juego no totalmente limpio. Y por otra parte tenía que afrontar pues, todas las desigualdades globales que no son de ahora pero que se han puesto de manifiesto y eso que alguien ha llamado la bomba migratoria, ¿no? Claro, en el momento en que se redujo el gasto público, pues aumentó la desigualdad y volvimos a encontrarnos con ese fenómeno del descontento, digamos, de las masas. Es decir, con un malestar de tipo material, pero que también es social, que siempre que aparece, pues aparece alguien que está dispuesto a utilizar ese malestar como arma para alcanzar el poder, aunque luego no sepa muy bien lo que hacer con él, ¿no? Naturalmente, tampoco, esto lo llamamos a veces populismo. Yo comprendo que es una expresión esta muy vaga y muy ambigua, pero la utilizo solamente porque hay quien, digamos, en vez de utilizarla como descalificación, se ha apropiado de ella como un signo de distinción. Tampoco me parece, por las mismas razones que antes, pertinente distinguir entre populismo de izquierdas o de derechas, ¿no? Es decir, es un tipo de de movimiento que no pretende, desde luego, ni resolver, ni mitigar, ni dar una respuesta al malestar, sino capitalizarlo políticamente. Y esto nos ha conducido a una crisis política que hoy en día sacude a la Unión Europea, y que esta crisis, que empezó siendo económica, sea ahora política, quiere decir que el malestar al que nos enfrentamos es un malestar que no es ya malestar material, es un malestar jurídico, es un malestar con la ley, es un malestar con la propia política, es un malestar con las instituciones, algunas de las cuales, en fin, se dice que deberían ser superadas, ¿no? Y poco a poco, digamos, a medida que las políticas de bienestar, las políticas de igualdad y de libertad se han ido haciendo más difíciles, no solamente más caras, sino también más difíciles, pues se han aparecido lo que yo llamaría políticas de malestar, ¿no? Políticas que se desempeñan más en el ámbito simbólico y emocional que en el ámbito discursivo racional, pero que sin duda alguna producen confrontación, producen desagregación y falta de cohesión social, producen división, en un sentido amplio, mucho más amplio que el sentido en el que suelen utilizar esta expresión. Yo diría que el grueso de estas políticas de malestar son políticas que tienen que ver con la identidad. Es decir, de pronto parece que se basa el acceso a los recursos públicos, por ejemplo, en la identidad de los que tienen que acceder a ellos. Y da lo mismo que esta justificación sea la de ponernos nosotros frente a ellos, o que haya muchos nosotros frente a muchos otros ellos, porque en todos los casos la identidad, cuando adquiere relevancia política, siempre es antagónica por naturaleza. No es que la identidad provoque conflictos porque siempre la identidad de los unos está enfrentada a la identidad de los otros, sino que es que la identidad nace del conflicto. Por lo tanto, donde hay identidad siempre hay conflicto.
Pero por otra parte, digamos, no solamente es digamos, el problema con el acceso a los recursos públicos, sino también, pues poco a poco y en unos lugares más explícitamente que en otros, una restricción progresiva de las libertades civiles, incluso de la separación de poderes, en nombre de la identidad, ¿no? La identidad se lleva muy mal con la ciudadanía. Es decir, la idea misma de ciudadanía supone que todas las cosas relativas a la identidad deben caer en el ámbito privado, pero desde hace ya muchas décadas todo lo del ámbito privado va invadiendo cada vez más la esfera pública, de tal manera que cada vez queda menos esfera pública, ¿no? Termino. ¿En qué situación nos encontramos ahora? Porque claro, en fin, uno se puede poner, digamos, desde una perspectiva filosófico-política y decir, bueno, pues tenemos que defender las políticas de libertad y las políticas de igualdad, recuperar el viejo equilibrio entre la igualdad y la libertad, etcétera. Pero claro, digamos, desde el punto de vista político, eso, las condiciones históricas, materiales, incluso culturales y, por supuesto, tecnológicas en las que nos encontramos, hay que ver cómo se puede hacer. Quiero decir que, por lo menos en un horizonte de medio y corto plazo, lo que la política va a tener que hacer, mucho más que retornar, ojalá pudiéramos, a las viejas políticas de igualdad y de libertad, es gestionar la desigualdad, gestionar las desigualdades locales, que son muy importantes, y gestionar las desigualdades globales, que, en fin, son todavía más espantosas, ¿no? Claro, hay una cierta, yo diría, o quizás una percepción mía, pero tengo la sensación que hay un cierto silencio de la política con respecto, por lo menos de la política de todos los días, con respecto a estos dos problemas que he señalado antes, es decir, cómo va a hacer Europa para competir con los nuevos agentes económicos globales y al mismo tiempo mantener las estructuras, por lo menos hasta cierto punto, del Estado social de derecho. ¿Qué va a pasar con los movimientos migratorios provocados por las desigualdades globales, de los cuales solo hemos visto hasta ahora la punta del iceberg? Yo comprendo que hablar de estas cosas para un político que se presenta a las elecciones pues es muy desagradable, porque son cosas que no producen muchos votos y además hay que, en fin, pues poner sobre la mesa cuestiones para las que no está muy clara cuál sea la solución, pero yo, desde luego, votaría a uno que me dijera cuál es el plan que tenemos para estas dos cosas, en vez de hablar de otros asuntos. No he oído ninguna solución inteligente hasta ahora para esto. En todo caso, estoy convencido de que, sea cual sea el plan, el único contexto en el que esto se puede solucionar de una manera razonable es la Unión Europea. Es decir, que ser europeo, pues bueno, tiene que ver también con eso que decía Ortega del hombre gótico, de la polis griega y todo eso, pero ser europeo para mí básicamente se relaciona con la existencia de la democracia social de derecho. Y me pregunto, y se lo pregunto, digamos, a los que se dedican a la política, ¿cómo vamos a hacer compatible eso con esos grandes problemas que tenemos? Y no digo más. Muchas gracias. Para poder tener un pequeño debate sobre unos temas tan interesantes y además tan vigentes ahora mismo. Si queréis formular alguna pregunta, alguno de los dos, a los dos. Hola, muchas gracias por vuestras intervenciones. Quería preguntarle a Euridice, que me ha interesado mucho todo lo que has dicho, estoy muy de acuerdo. ¿Por qué piensas que no hay ningún Estado europeo que se plantee algo en apariencia tan sencilla, aunque sé que tiene un coste económico muy fuerte, como un sistema de correo público, ¿no? Cuando hoy, por ejemplo, el capital cultural de cada Estado está en manos de Gmail y las universidades españolas carecen absolutamente de soberanía, porque todos los intercambios de sus profesores con sus alumnos están en manos de un Gmail que tiene otro dominio ficticio, ¿no? Entonces,
¿crees que es un tema de falta de capital? ¿Crees que es un tema de presiones de las corporaciones para que esto no se haga, como sucedió en Brasil? O, bueno, ¿cuál era un poco tu opinión? Y quería preguntar también a José Luis Pardo sobre esta idea de ciudadanía, ¿no? ¿Qué pensabas de la famosa idea de Kant de la independencia civil, ¿no? Y hasta qué punto quizá lo que haya habido en Europa no haya sido una ciudadanía, puesto que no había realmente independencia civil, sino un conjunto de población que tenía una renta suficiente procedente de otras partes, ¿no? Y que con esa renta pues, vivía cómodamente, pero lo que llamaríamos ciudadanía en principio no se dan las condiciones para que exista en una sociedad donde nadie, excepto unos pocos, pueden tener esa independencia civil, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso? Muchas gracias. Bueno, pues contesto primero. Creo que no se debe ni a cuestiones de inversión ni a cuestiones de miedo a enfrentarse a las grandes empresas. Creo que se debe a desconocimiento. O sea, creo que no se piensa que sea una problemática real. O sea, recientemente se ha empezado a hablar de ello como una problemática real, ¿no? Que nuestros datos estén en manos privadas, los casos de manipulación de Cambridge Analytica, Brexit. Pero creo que es muy, muy reciente y todavía no nos damos cuenta del impacto que tiene. Yo estoy iniciando una investigación, así por mi cuenta, sobre eso, ¿no? Como la red, la materialidad de lo digital, que parece que no tiene materia y a nivel ecológico consume el 10% de la electricidad que se genera en el mundo, los servidores ocupan tremendos terrenos, además los están llevando para prevenir el gasto energético de refrigeración a la Antártida, donde ya no hace falta más calor del que producen los servidores, y debajo de los océanos, donde tampoco hace falta. La extracción del coltán es un problema tremendo y todos sabemos que implica incluso guerras, como en el caso de Sierra Leona. No se está viendo la materialidad. Creo que hace falta un enfoque desde la filosofía que dé cuenta de la materialidad de los procesos digitales y que siento que al mostrar la materialidad lo que permitimos es que se entienda como un recurso que debe ser público. Pues igual que las carreteras son infraestructura y la gestión tiene que ser pública, el Internet debería ser público. Y los espacios donde hablamos y habitamos deberían ser públicos. Deberíamos poder tener espacios públicos digitales y apenas hay, más que páginas de los ayuntamientos. Pero sí, desde toda la infraestructura. O sea, es una problemática tremenda porque en un mundo globalizado con grandes transnacionales, ¿cómo haces un proyecto que no sea a la vez también global o muy grande, quizá a nivel europeo? Bueno, dos cosas. Una es, desde luego, la distancia entre, digamos, el ideal de la ciudadanía y sus realizaciones históricas siempre ha sido enorme y no creo que se pueda pensar en una... es que ni siquiera creo que tiene mucho sentido hablar de una realización plena del ideal, porque claro, si el ideal estuviera ya realizado es que ni siquiera haría falta sociedad, ni tribunales de justicia, ni parlamentos, ya todo estaría resuelto. Entonces, no, es decir, la democracia liberal y la democracia social de derecho, como ya he dicho antes, es decir, siempre que hay juego social hay desigualdades y siempre que hay desigualdades hay que promover políticas de igualdad. Siempre que se promueven políticas de igualdad hay que frenar la demagogia y para eso hay que dar libertad, etc. Lo importante para mí no es tanto, con ser muy importante desde luego, que podamos denunciar la falta de condiciones para el ejercicio de las libertades públicas para los ciudadanos que de verdad tengan problemas para eso. Quiero decir, por ejemplo, yo he dicho antes yo mismo, al disminuir el gasto público de los estados en Europa, sobre todo en algunos, crece la desigualdad, sí. Y algunas veces se dice, bueno, y estamos en tasas de desigualdad similares a los años 20 del siglo pasado. Vale, pero las tasas de protección social que todavía tenemos en Europa son absolutamente incomparables con las que existían en los años 20 del siglo pasado, que prácticamente era cero, ¿no? Es decir, el problema para mí no está
solamente, digamos, en el gap, en el espacio, en el hueco que queda desde, digamos, el de jure al de facto, porque nunca se van a fundir del todo, aunque, digamos, tenemos que hacer todo lo posible porque el hueco sea cada vez menor, sino que el problema está en que, yo creo, estamos empezando a cambiar de modelo. Es decir, estamos empezando a considerar que ese modelo de ciudadanía quizá tendría que ser superado, que tendría que ser sustituido por otro modelo. Entonces, digamos, mientras las leyes se hacen y los tribunales juzgan y los gobiernos actúan de acuerdo con el ideal de ciudadanía, por mucho que el ideal esté muy lejos, más lejos en unos casos que en otros de realizarse, en todo caso, de jure está asumido que ese es el ideal. Pero para mi gusto el problema es que estamos empezando a poner en cuestión la mera idea de ciudadanía, de derechos civiles. A lo mejor no es tan buena idea lo de los derechos civiles, eso se oye mucho, ¿no? Bueno, para mí ese es auténticamente el problema, porque, digamos, si todos tenemos claro que el ideal es el ideal de ciudadanía, bueno, creo que podemos ponernos de acuerdo o por lo menos discutir razonablemente cómo llevar eso a cabo, ¿no? Nos queda tiempo para una última pregunta. Hola, muchas gracias. Antes de hacer la pregunta, me gustaría dar unos datos para poder fundamentar la pregunta. No tengo apuntado en alemán, pero bueno, lo voy traduciendo. Hace desde el tercer siglo antes de Cristo, más o menos, que se empezaron a documentar el número de guerras que ha habido en el mundo. Hay contabilizadas unas 15.000 guerras. En estos 3.500 años, en Europa ha habido unos 300 años de paz. En este tiempo, 3.500 años, se han hecho unos 800 tratados de paz, los cuales han durado o se rompieron una media de 10 años después de haberlos firmado. Pensando en el discurso de Ortega, que fue 4 años después de la Segunda Guerra Mundial, y en la idea de Europa, de la que disfrutamos ahora, creo que el concepto de uno de los grandes motivos por los que se hace este proyecto es precisamente uno de ellos, el evitar las guerras. En este tiempo, desde el 45 hasta el 2018, aunque creemos que no ha habido guerras o nos olvidamos que no ha habido guerras en Europa, sí que las hemos tenido. Hemos tenido la guerra en Irlanda del Norte, hemos tenido el terrorismo de ETA en España, hemos tenido 8 años de guerra en Yugoslavia, seguimos teniendo una guerra entre Rusia y Ucrania y ha habido una guerra entre Rusia y Georgia, vamos. Por cierto, estos datos son de Paloma García Picazo en su obra La guerra y la paz. La pregunta es, pues, ¿opina usted que realmente estamos siendo capaces de explicarle a la mayoría de los 500 millones de habitantes que somos en Europa cuál es la razón fundamental de este proyecto? Que es, primero, la paz y, segundo, la prosperidad con todos estos, digamos, derivados sociales, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y por qué no estamos siendo capaces de explicar esto? Porque yo creo que no somos capaces, que muchos hemos olvidado, sobre todo las nuevas generaciones están olvidando esto, o que nosotros no somos capaces de hacérselo recordar. También los medios no ayudan a ellos, la tecnología tampoco es que ayude. Entonces, ¿cuál es su opinión a este respecto? Y la segunda pregunta sería, ¿usted qué tipo de Europa cree que sería posible? ¿Es posible una Europa en la que los Estados sigan teniendo el papel que siguen teniendo? O sea, una Europa de los Estados, o una Europa en la que empecemos a compartir instituciones y empecemos a hacer ciudadanos en Europa sin importar el país en el que estamos viviendo. Gracias. Os pediré que nos alarguéis muchísimo, por favor, para pasar a la siguiente mesa. Muchas gracias. Tengo que advertir que desde aquí, o a lo mejor yo que estoy un poco teniente, se oye fatal. O sea, que no sé si me he enterado en general del asunto. Es decir, la cuestión es ser europeo, es decir, sería muy fácil decir
lo que tenemos que hacer es extender el modelo europeo, en fin, a todas las partes del mundo. Pero claro, eso es también lo que es la coartada de la invasión de tantos y tantos países, decir, bueno, es que venimos a traerles la democracia. No está muy claro cómo se hace eso de ampliar y de extender la democracia a otros países. La democracia liberal y el Estado social de derecho es una conclusión de una larga historia de Europa llena, desde luego, de sangre, terror y lágrimas. Y, por lo tanto, no parece que imponer la democracia en fin, mediante el terror sea una solución espléndida. Pero, por otra parte, tampoco está muy claro cómo se podría hacer eso rigurosamente. Digamos, el punto fundamental para mí no es tanto, es decir, está claro que este modelo que tenemos no soluciona los problemas de la mayor parte de los habitantes del planeta. Por eso digo que vamos a tener que acostumbrarnos a que lo que ahora tenemos que hacer es gestionar la desigualdad. Ojalá pudiéramos decir, no, de aquí para adelante igualdad y libertad para todos, pero no, lo que nos espera en los próximos largos años es aprender a gestionar, digamos, de la mejor manera posible la desigualdad. Por otra parte, la idea de que, lo importante, alguien decía, me parece que era Ulrich Beck, ¿no?, que durante mucho tiempo hemos pensado, no solamente nosotros, sino también muchos otros países no europeos, que de alguna manera Europa era el futuro que les esperaba, que algún día serían como Europa, aunque se tardase mucho. Ahora empezamos a pensar que quizá Europa algún día sea como el llamado tercer mundo, que a lo mejor una cierta tercermundización de Europa es lo que nos espera. Entonces, claro, evidentemente, si Europa se tercermundiza, ya no querrá nadie venir aquí, porque será, pero esto es como un chiste, decir, bueno, vamos a quitar las libertades y la igualdad de Europa para que así nadie quiera venir con nosotros. No, el hecho es que si hay un sitio del planeta en el que se vive mejor, pues mire, o les enseñamos a los demás o consiguen los demás ese tipo de bienestar, o si no, es innegable, se vendrán aquí todos y por mucho que queramos disimularlo, es imposible que se vengan todos. Rápido, nada más, es que es un tema que precisamente me interesa mucho comentar sobre las guerras. O sea, actualmente decimos que hay muy pocas guerras, pero es que actualmente creo que hemos pasado a otro estado, a un estado necropolítico. Es decir, hay pocas guerras porque ya la muerte no es una excepción que interrumpa lo político como una guerra. Hay muy pocas de esas. Pero estamos normalizando la muerte, estamos normalizando los feminicidios, estamos normalizando las muertes en el Mediterráneo como algo no excepcional, sino como algo que es inevitable, como algo que puede ocurrir. Pero todo eso son un montón de guerras no declaradas. Y mucho tiene que ver, por ejemplo, con esta parte de producción tecnológica. O sea, estamos cambiando de teléfono cada año porque la empresa nos ofrece uno cada año. Para producir teléfonos hace falta coltán y tenemos Sierra Negra. No es una guerra en Europa, pero es una guerra que Europa provoca. Y toda la parte, evidentemente, de migración en el Mediterráneo es una guerra tremenda porque, por un lado, se extraen recursos, vivimos súper bien y luego, cuando quieren venir a vivir como nosotros, ni siquiera los rescatamos. O sea, la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea, con la negación de rescate a los migrantes, están incumpliendo 6 tratados internacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Derecho Marítimo, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Convenio sobre Búsqueda y Rescate Marinos y la Convención de Ginebra. Si hubiese una embarcación europea llena de personas europeas y se negara el rescate, acabarían en la cárcel. Y ahora estamos metiendo en la cárcel a los que los rescatan. Esas son guerras y esas las tenemos abiertas. Entonces creo que es muy importante ver que la guerra ha adquirido otro sentido y que actualmente tenemos, yo creo, más guerras abiertas que nunca en la historia. Muchísimas gracias tanto a Eurídice Cabañes como a José Luis Pardo. Y vamos a pasar ahora a la segunda mesa, a seguir pensando estos temas tan interesantes con Belén Gopegui y Ricardo Menéndez Salmón. Muchas gracias.